Buenas tardes, aquí de Plácemes con don Rubén Rivera, amigo, historia viva de Azcapotzalco, un compendio de conocimiento con el que voy a tener varias pláticas porque la historia de Azcapotzalco es extensa, es rica, es bondadosa y a veces hasta misteriosa. Y desgraciadamente muchas de las veces, don Rubén, desconocida. Y creo que en ese sentido tenemos mucho que hacer, porque creo que es de vital importancia dar a conocer lo que sí tenemos en Azcapotzalco, lo que sí somos en Azcapotzalco y lo que ha sucedido en Azcapotzalco, porque pareciera que no hubiera habido un antes ni un después. El aquí y ahora está pasando como de noche, porque mucha gente desconoce pues tantas cosas de Azcapotzalco, y es por eso que me doy a la tarea de venir a brevar con usted, a platicar y escuchar de viva voz pues tantas historias que pues son de Azcapotzalco y deben de saberse, deben de compartirse. Quisiera que me dijera por qué ama Azcapotzalco y posterior a ello, pues no sé, que me platicara quizá de alguno de sus amigos entrañables o de la gente que usted ha conocido aquí, porque la comunidad es la que hace el pueblo, la que hace la identidad de un lugar. Y yo creo que tenemos que hablar de personajes tanto buenos como malos, y tenemos que hablar de gente que aportó como también que marcó de alguna forma u otra pues la historia de Azcapotzalco. Muy bien, pues ¿por qué amo Azcapotzalco? Amo Azcapotzalco porque Azcapotzalco me cobijó desde la infancia, porque Azcapotzalco me dio la oportunidad de trabajar, de servir a los demás y de identificarme plenamente con la gente de Azcapotzalco. Éramos una comunidad pequeña, en donde realmente todos, absolutamente la mayor parte de gente nos conocíamos. Gente que independientemente de todo yo conocí, porque en ese Azcapotzalco yo daba grasa. Y tuve la oportunidad de conocer a la gente que habitaba el Zacatito, que era un mesón, en donde la gente llegaba, los leñadores y carboneros, con sus burros, con sus mulas, y llegaba a pernotar ahí y les cobraban en aquella época 30 centavos. ¿Por qué Azcapotzalco? Porque Azcapotzalco me dio la oportunidad de mantener una identidad con la propia gente y conocer a gente importantísima, altruista, como el doctor Vidal Gómez, ya fallecido. Una gente que llegaba a uno a consultar y que al final él le preguntaba a uno, ¿tienes para comprar tu medicina? Y si no tienes, con esta receta, ve a la botica de al lado y que te la surtan. Entonces, esa gente que ha pasado desapercibida, como el doctor Vidal Gómez, como el doctor Nicolás Cedillo Soriano, que aparte de benefactor, un enorme deportista, y gente que tuve la oportunidad de, aparte de conocer, de platicar con ellos, como el doctor Víctor Manuel Vera, que terminó su carrera después de un incidente, le permitió titularse y conocer a gente que se dedicaba a la carne, a la introducción de carne, gente que su vida era el rastro de ferrería. ¿Por qué amo Azcapotzalco? Porque Azcapotzalco es enorme, es grande, porque tuvo sus textiles en La Ángel, sus textiles en San Antonio, la CISA sección 4, sus petróleos mexicanos, que permitió que se poblara la colonia de Clavería, su rastro de ferrería que abastecía a todo el Distrito Federal. Así es. ¿Por qué amo Azcapotzalco? Porque aquí tuve la oportunidad de formar una familia.
de conocer aquí a mi familia. Aquí crecieron mis hijos, aquí estudiaron, aquí se convirtieron en profesionistas y hoy siguen en Azcapotzalco. No Por hay- eso y muchas cosas más estoy identificado y llamo Azcapotzalco y agradecido con Azcapotzalco. Para mí es importante y hasta incluso vital que entendamos que si no tenemos arraigo y identidad, somos pasto de ignominia. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Y para mí es bello encontrarme gente como usted que sabe el por qué y cómo. Por qué ama y cómo lo ama. Porque esta situación me permite darme cuenta de la grandeza de Azcapotzalco, de la grandeza de la gente, de la apropiación a consecuencia de la devoción y el amor a un pedazo de tierra. Porque si no tenemos esto, pues obviamente terminamos siendo errantes, terminamos siendo pasto de ignominia. Y eso no está bueno. Por eso, pues nos hacen lo que nos hacen, ¿no? Porque no hay sentido de pertenencia. La historia nos puede permitir conocer y saber muchas cosas, pero también nos puede nutrir y brindar experiencia, aunque sea ajena. Y esa experiencia ajena puede en su momento dado darme alguna solución o respuesta en un futuro. Porque los ejemplos están, porque las historias existen. Y esto es lo que quiero que preservemos juntos. A consecuencia de estas pláticas y de este medio que de alguna forma u otra nos va a permitir llegar a más gente, para que su conocimiento y su experiencia esté vivo, no se pierda, porque creo que eso es lo que tenemos que hacer, no dejar que nos arranquen ni la identidad ni el amor por nuestra tierra. Cuando uno entiende eso, uno se vuelve hombre, uno se vuelve mujer, uno se vuelve parte de una familia, uno se vuelve sociedad. Y cuando no es así, pues poco nos va a importar que haya o no haya, que siga o no siga, si funciona o no. Y eso está mal. Creo que lo vital es preservar y darle a conocer a la gente el valor y el porqué. En ese orden, yo creo que usted ha tenido muchos amigos, porque me consta, y al irlo conociendo, iremos conociendo parte de la historia de Azcapotzalco, pero la historia de don Rubén, que es un ciudadano, que es un padre, que es un amigo, que es un hermano, un esposo, un otro. Todo esto hace sociedad y hace a este pueblo importante. Aquí mirando algunas fotografías veo aquí enfrente a don Goyo Cárdenas, En paz descanse. que en paz descanse. Platíqueme algo de él. Don Gregorio Cárdenas Hernández, que estuvo purgando una condena muy grande, de la que nunca realmente se le comprobó y a quien yo tuve la oportunidad de conocer, fuimos amigos, y lo digo con toda sinceridad y con todo el gusto del mundo, porque para mí fue una excelente persona en su trato, un caballero y sobre todo un gran ser humano que, estando en prisión, tuvo la capacidad, la energía, la valentía de estudiar la abogacía y convertirse en un profesionista para después de eso, desde ahí, ayudar a quienes lo necesitaban y después salir libre, reincorporarse a la sociedad y servirla. Ese era Gregorio Cárdenas Hernández, el poeta, el compositor, el pianista,
que eran los puntos buenos de él, porque los malos yo no los conocí. Se habló mucho, se dijo mucho, pero yo no lo constaté, porque además fue en otras épocas. Un personaje, indudablemente, con sus asegúnes, pero al final, un personaje de la historia de este país. De este Bueno país. o malo. Así es. Porque todos tenemos espalda, todos tenemos un lado oscuro. Neil Armstrong en el 69 dijo eso, ¿no? Él llega a la Luna y cuando se manda el Apolo 13 para la misión fallida en el 71, ya que hubo un asunto ahí, iban al lado oscuro de la Luna, y cuando lo entrevistan, a él le pregunta a un periodista, señor Neil Armstrong, usted que ya estuvo del lado oscuro, ya estuvo en la Luna, ¿qué cree que puedan encontrar del lado oscuro de la Luna? Y él contestó, pues no sé qué quieran encontrar del lado oscuro de la Luna si todos los hombres tenemos espalda. Y mucha gente pues como que ya se perturbó. Y ahorita voy a concatenar esto. Pues no, como que no entendieron, pero pues es así, todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos una parte X. Y pues hubo quien dejó, ya se piró, ¿no? Ya está deschavetado al decir eso. Porque también Negollo llegaron a decir que estaba perturbado de sus facultades mentales. Sin embargo, fue un hombre que trascendió y un hombre que dejó historia, particularmente en Azcapotzalco. Aunque estos crímenes fueron prácticamente del otro lado, aquí en Tacuba, ¿no? Este personaje en particular, de carne y hueso, y amigo de mi amigo aquí presente, aportó muchas cosas, y hizo muchas cosas. Independientemente de todo, creo que debería de sobresaltarse esta lealtad a una devoción, a un hacer, a un menester. Porque al final yo creo que todos hemos cometido errores. Y todos cometemos errores. Entonces, sí me gustaría, pues quizá alguna anécdota más personal de lo que usted vivió con el Señor. Mire usted, cuando platicábamos con Goyo, al inicio le decía que yo era un admirador de él, pero no por lo que toda la gente sabía o sabíamos. Lo decían. Era un admirador por su voluntad férrea, inquebrantable, de superación. Así es. Para después de estar durante tanto tiempo privado de la libertad, salir para servir a la sociedad. De eso decía que lo admiraba. Y detalles que él tenía muy bonitos, porque apoyaba a la gente y la apoyaba con desinterés, que es lo más valioso en un ser humano. Así es. Porque cuando hace por lucro, pues deja de... Pues es que ya es una situación mercantil. Así ya. es. Pero en el caso de él, a mucha gente ayudó. Lo comprobé, me consta. Y al final pensamos que podía concluirse algo que le habían ofrecido, que era pasar a la pantalla su biografía. La muerte le sorprendió y nunca se llevó a cabo, pero fue una excelente persona como persona. El trato que nos dio fue bueno y hacia él de igual manera le correspondimos. Recíproco. Fue recíproco totalmente con su esposa Gerarda y sobre todo con él. ¿Cómo se conocieron? Por una situación accidental. Sucede de que estando yo en las oficinas de la CROP, entró una llamada. Sonó el teléfono, tomé el teléfono, pregunté quién hablaba y me dijo él que quién hablaba, que si le podía atender en un asunto que él tenía. Y le dije, ¿quién habla? Y me dijo, el licenciado Cárdenas Hernández. Y yo le dije, vaya, homónimo de aquel célebre. Y me dijo, no, podría tratarse del mismo. Y después de esto, me expuso su problema, lo tratamos
y nos hicimos amigos. Fue de esa manera casual, accidental, si se quiere, que nos conocimos él y yo. Nuestra amistad duró por muchos años, y siempre pude notar en él, después de todos los antecedentes mencionados, su nobleza, su don de ser humano. O sea que de alguna forma u otra, usted dice que fue casualidad y yo creo que no, yo creo que pues las cosas tenían que ser así. Porque yo creo que de alguna manera u otra nosotros nos vamos encontrando con experiencias y las vamos viviendo. Y eso nos va construyendo y nos va haciendo quienes somos en este momento. Es como con los libros, dicen por ahí que uno no encuentra el libro lo encuentra uno. Claro. Yo sí creo que pues al tránsito de la vida de cualquiera de nosotros, pues vamos teniendo tropiezos y vamos teniendo aciertos. Y ahí vamos conociendo gente que nos viene a brindar un apoyo, una luz, bondad, cariño, y también corajes y decepciones, porque también se da. Pero hay personajes que de alguna manera u otra nos sirven hasta de inspiración. Y yo creo que también sería importante señalar esa parte en la que don Rubén sigue activo y en la que don Rubén a lo largo de su vida conoció, pues no sé, desde los establos aquí en Azcapotzalco, desde cómo estaba constituido antes, que es algo que quiero que empecemos a manejar para ir, vamos a decir, desmenuzando la historia de Azcapotzalco y cómo se ha ido transformando Azcapotzalco. Porque Azcapotzalco no es una situación partida de unas cuantas décadas. Yo creo que Azcapotzalco tendríamos que hacer conciencia que tiene más de 3,000 años de ser Azcapotzalco. Obviamente son diferentes tiempos, son diferentes cosas, porque lo que usted me menciona ahorita, pues estamos hablando de la segunda mitad del siglo pasado. Así es. Y ahorita pues ya estamos en pleno siglo XXI. Y yo creo que para entender cómo se ha ido transformando Azcapotzalco, de ser una situación en la que teníamos la Industrial Vallejo, por ejemplo, por mencionar algo, y ahora que ya está a punto de cambiarse hasta ser habitacional, todo esto habla de muchas cosas. Sin embargo, creo que lo más importante es su historia y su identidad. Porque obviamente todos vamos cambiando, se va transformando, todo continúa, es como el tiempo, sigue corriendo. Pero para poder entender el hoy tenemos que comprender el pasado y conocerlo. ¿Me puede ilustrar con esta parte de los establos? Mire usted, durante los 50 teníamos aquí un delegado que se llamaba Pascual Bravo Solor. Un delegado que tuvo una permanencia de 14 años. Nada más. De 1950 a 1964. Durante su gestión se daba en Azcapotzalco las ferias ganaderas. Las ferias ganaderas que eran de Lerdo de Tejada hacia los Reyes, sobre todo en el jardín de Azcapotzalco, y participaban, como lo hice, las ferias ganaderas. Participaban los ganaderos de aquella época en Azcapotzalco. Aquí estaba lleno de establos. Sí, porque muy poca gente recuerda que era cuenca lechera, que Azcapotzalco era cuenca lechera. Así es. Había establos en Santa Bárbara, en San Andrés, en La Rosa, en El Recreo, en Camarones, en Esperanza. Es decir, esto estaba inundado de establos. Lamentablemente, en el gobierno de don Luis Echeverría, vino el exilio de esos establos y los radicaron, no sé si en Hidalgo o no sé en qué parte, y se fueron exterminando los establos en Azcapotzalco. La fisonomía cambió totalmente. Así es. Cambió totalmente y de manera muy lamentable llegaron gentes poco interesadas en preservar. Azcapotzalco fue cambiando hasta encontrarnos
a la fecha con una fisonomía totalmente distinta, diferente. Así es. Algo que nunca debió haberse perdido. Por ejemplo, esa avenida de Aquiles Serrano de Parque Villa, que era una delicia caminar, porque era una zona arbolada de un lado y otro. Ajá. Diría lo que se le llamaba el Camino Real, Así es. porque mencionaré algo, la filmación de la película ahí en el Rancho Grande, Ujú. que forma parte de esta semblanza, de esa historia. Una avenida Azcapotzalco, con casas antiguas, majestuosas, que poco a poco fueron exterminándose. Teníamos entonces en Azcapotzalco unos baños, justamente los baños Azcapotzalco, los baños San José, los baños un poquito más para acá, Mercado, o los baños El Tíber, que contaban Con alberca. con alberca olímpica, Así trampolín es. olímpico, con boliche, con restaurante, que tenían todo absolutamente, Así es. y que también tristemente ha desaparecido por falta de líquido o ignoro, pero todo ello ha ido desapareciendo y Azcapotzalco se ha transformado tristemente en algo que para los que conocimos Azcapotzalco no debía ser. Así es. Yo recuerdo perfectamente que aquí en la calle de Tepanecos está el mercado viejo de madera, Así es. donde tenía su puestecito un señor que se llamaba Olivo Zanella, su mercería, su caja de quesos, un señor que se llamaba Andrés Valencia, o el puesto de los médicos, así se le conocía a la familia. En fin, ahí mismo su negocio de Juan Hernández, el dueño del mesón taurino, Don Juanito, en paz esposo descanse. de doña Josefina, Y en paz descanse, don en Juanito. paz descanse. Y tantas gentes que participaron entonces en la construcción de ese Azcapotzalco, que hoy no queda el más mínimo vestigio, tristemente. Sí, y es que eso es lo que tenemos que hacer conjuntamente, don Rubén, rescatar esta historia. Porque, pues, cómo cambiaron los arcos, cómo cambió el Dux de Venecia, cómo cambió la luna, el sol que ya no está. Todo esto ha venido, en algunos casos para bien y en otros casos para mal. Muy poca gente se acuerda de Ideal Anita, muy poca gente se acuerda que había un cine antes de la Plaza Azcapotzalco. Todas estas cosas fue, pues, de una manera tan brutal y tan rápida que no nos dieron tiempo de hacer conciencia. Usted tocó un punto importantísimo. Cuando menciona el antiguo cine Rosa, posteriormente cine Coronado, en donde se pasaban 5 películas por 40 centavos. Así es. Cuando la luna se encontraba exactamente, el Dux de Venecia, en la esquina de la avenida Azcapotzalco y Lerdo de Tejada, Así es. que durante mucho tiempo permaneció ahí, después fue una mercería, cuando adquirieron el local que actualmente hoy Se conoce como el se Dux. conoce como el Lux de Venecia y que ha pasado por 3 generaciones. El dueño primero, que era el papá del señor Escandón, Santiago Escandón, y ahora, pues después de la muerte del señor Escandón, lo atiende la familia. Pero ya de estos son 100 años. Sí, sí, bien tuve estar en los festejos de 100 100 años. años. De 100 años de esa cantina, Los que porque pues a mí en lo particular me arrancaron un pedazo cuando hicieron esta cuestión de abrirlo, y no porque yo esté en una postura misógina, pero cuando en el 82, si no me equivoco, se me ha de corregir, cambiaron la ley para que pudieran entrar las mujeres a las cantinas, yo sentí que me arrancaron un pedazo, mi hermano, no sé. Todo se fue transformando, y así como esto se transformó todo, porque en aquel periodo había salones de belleza,
no eran estéticas y las mujeres tenían ese espacio pues para sus reuniones entre mujeres y sus discusiones y sus pláticas y hasta sus dolencias. Como nosotros nos íbamos a la cantina y lo que pasaba en la cantina quedaba en la cantina. Quedaba en la cantina. Y ahora pues, híjole, como se ha transformado ese mundo, se ha transformado todo. Y en Azcapotzalco no ha sido la excepción. En Azcapotzalco se ha transformado tan rápido que poco hemos tenido para poder rescatar los recuerdos y la identidad. Yo creo que no es fácil. Usted mencionó hace un momento el sol, Uh-huh. la luna, Uh-huh. el mundo de Colón, tiendas importantísimas en su momento, de las cuales únicamente subsiste la luna. Así es. El mundo de Colón desapareció. El otro que era de don Tereso Picasso, Ese no lo conocí. el sol, Mm. el sol de don Tereso Picasso. Y Azcapotzalco ha dado un giro tremendo, pero no para bien. Sus habitantes, los pocos que quedamos de aquella época, porque soy un bendecido al decir de los pocos. Así es. Mire usted, yo, independientemente de todo, conocí a Azcapotzalco porque, le repito, daba grasa, vendía paletas, arreaba vacas. Entonces tuve la oportunidad de conocer lo que era Azcapotzalco y sus alrededores, Uh-huh. independientemente que yo fui de niño peluquero y lo ejercí de un buen tiempo. Trabajé aquí en algunas peluquerías y eso me dio la oportunidad de identificarme aún más con la gente. Pues sí, porque había un trato directo. Un vínculo. Y un vínculo que se generó de persona a persona. Exactamente. Independientemente de ello, bueno, pues me gustaba un poquito la música. Conformamos un trío y entonces eso me dio la oportunidad de seguir cultivando la amistad de mucha gente. Y Pero seguir, mucha y gente. seguir conviviendo con mucha gente de Azcapotzalco. Sí, claro. Y vinculándose, porque pues ahora sí que a través de la convivencia y la fiesta, pues se llega uno a hermanar. Y además, independientemente de todo, se cobra cariño por la gente. Así es. Se cobra cariño y yo me siento muy afortunado cuando le digo que apenas hace unas horas hablaba yo con un amigo, Carlos García, Uh-huh. hijo de una leyenda del béisbol, no solo en Así Azcapotzalco, es. sino a nivel nacional, de Ramón Chivero García, que nació en la calle de la calle que sale de 22 de febrero a la Rinconada, bueno, no recuerdo cómo se llama, Tepaneca, porque la calle es Tepanecas, no era Tepanecos. Esto se modificó, pero es Tepanecas, la calle esa donde nació Ramón Chivero García, Uh-huh. Tepanecas. Y tantas historias que platicaba yo con un amigo y le digo, ¿sabes qué? Somos bendecidos. Pues sí. Somos bendecidos porque hemos llegado a la edad que tenemos y no dejamos de ser turistas de Azcapotzalco y de este mundo. Azcapotzalco. Pues, el tiempo es voraz y vamos a ir cerrando, pero sí quiero pedirle pues que en próximos capítulos hablemos pues de esta parte deportiva, porque tenemos boxeadores, tenemos beisbolistas, tenemos tantas cosas, tenemos tanto que decir de Azcapotzalco. Yo creo que nos tomaría una vida. Mucho. Una vida que bien vale la pena que se viva y se goce en Azcapotzalco. Mucho. Yo primero quiero agradecer esta atención y decirle que efectivamente material abundante en el deporte tenemos muchísimo. Para echar para En el arriba. ciclismo, Así es. en el boxeo, en la lucha libre, en el soccer. Ajá. Y es más, aún más abundando a un excelente jugador que se llamaba Manuel Raga, que jugó con Telepaz y que trabajó durante muchos años en Zaragoza y San Simón, en Telepaz.
Y del deporte, de verdad le digo que será abundante, porque Azcapotzalco fue pródigo, no solo en el campo deportivo, también en el campo escénico, en el ambiente artístico. Así es. Y hasta periodístico. Así es. Yo creo que hay mucho material. Tenemos para echar para arriba. Y de veras le quiero agradecer esta oportunidad, y ojalá rogarle a la gente que se interese un poquito más en lo nuestro, en Azcapotzalco. En lo que somos. En lo que somos. En lo que somos y por lo que somos. Y siendo así, pues no me restaría más que agradecer este momento, que es el primero de muchos, señor Rivera, con todo este amor por Azcapotzalco. Muchísimas gracias. Porque creo que tenemos que hablar, ahora sí que haciendo alusión también a los Arroyo, que le daban a la bicicleta, sí, y toda esta gente que de alguna forma u otra nos vino a dar identidad y nos vino a contribuir, porque hay familias como los Vargas de San Juan, como tanta gente que podremos ir mencionando y que podemos ir compartiendo como parte de esta historia que es extensa y es importante. Nos estamos viendo en 8 días aquí platicando con Rubén Rivera. A sus órdenes, muchas gracias.